Buenos días, chicos y chicas, espero que se encuentren bien. En este video vamos a estudiar el método de Newton-Raphson para la solución de ecuaciones en una variable. El método de Newton-Raphson es un método que es iterativo, o sea, que tenemos que aplicar una y otra vez hasta lograr encontrar la solución que estamos buscando o bien una aproximación de esta. Además, es un método que no siempre converge. De acuerdo a la función y a la aproximación inicial que tomemos, el método podría diverger. Además, solo necesita una aproximación inicial y lo que hace es que utiliza la recta tangente en un punto para determinar la siguiente aproximación. Este es uno de los métodos que muestran mejor velocidad de convergencia, llegando, bajo ciertas circunstancias, a duplicar en cada iteración las cifras decimales exactas. Entonces, es un método bastante veloz cuando se logra la convergencia. Veamos ahora el algoritmo de este método, que es bastante sencillo. Lo que se necesita, como mencionamos anteriormente, es solamente una aproximación anterior, que le llamaremos x0. Luego, lo que debemos hacer es calcular la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto x0 y f de x sub 0. Una vez que tenga esta ecuación de la recta tangente, calculamos la intersección entre ella y el eje x. Y esta intersección es nuestra nueva aproximación. Luego, con esta nueva aproximación, procedemos a volver a calcular el método y lo haremos de esta forma hasta lograr una precisión o una exactitud deseada. Ahora bien, recordemos que la pendiente de la recta tangente viene dada por la derivada de la función. Entonces, si queremos calcular la recta tangente de una función en el punto, por ejemplo, x0, f de x sub 0, tomando en cuenta que la pendiente es la derivada, tendremos que la ecuación de esta recta es y igual f' de x sub 0 por x menos x0 más f de x0. Esa es la ecuación de la recta tangente. Para facilitar el cálculo, si buscamos la intersección de esta recta con el eje x, obtendríamos que entonces esa intersección viene dada por x0 menos f de x0 entre f' de x0. Ahora bien, podemos generalizar este resultado para que no esté exclusivo con x0, sino para cualquier punto. Entonces, si A es una aproximación inicial, el esquema recursivo para el método de Newton-Raphson vendrá dado por, bueno, tomando x0 igual a A, y tendríamos entonces que xi va a ser igual a xi menos 1 menos f de xi entre f' de xi. Y ya sería este esquema y esta fórmula en particular la que utilizaríamos para realizar algebraica o bien numéricamente este método. Para entender mejor este método, analicemos su forma gráfica. Acá tenemos una función que es continua y tenemos una aproximación inicial. Lo que debemos hacer entonces es calcular la imagen de este punto y marcar el punto que corresponde. En este punto vamos ahora a trazar la recta tangente a la función en este punto, que en este caso está dada por la recta que vemos en pantalla. El punto donde esta recta interseca al eje X, ese será nuestra nueva aproximación, en el cual en este caso le llamaremos X1. Y volvemos a aplicar el método. Calculamos la imagen de este punto. En este punto en específico vamos a trazar la recta tangente, donde esta recta tangente toca al eje X, esa sería nuestra nueva aproximación. Y continuamos, sacamos la imagen de este punto, en este caso, bueno, X3, que le puse ese nombre, sacamos la recta tangente y donde esa recta toca el eje X, esa sería nuestra nueva aproximación. Y gráficamente lo realizaríamos hasta que lleguemos a la solución deseada. Bien, sin embargo, como les dije al inicio, el método de Newton-Raphson, aunque sí es muy rápido comparado con los métodos de disección, falsa posición, secante y otros, es un método que no siempre converge. Entonces vamos a ver dos ejemplos de divergencia. El primero es este. Tengo una función, es continua, tengo una aproximación inicial, calculamos la recta tangente y entonces donde esta recta interseca el eje X,
esa es nuestra nueva aproximación. Continuamos, sacamos la imagen de ese punto, calculamos la recta tangente. Sin embargo, acá podemos notar que esta recta tangente es paralela con el eje X. Por lo tanto, nunca se van a intersecar. Ahí yo ya no podría tener una nueva aproximación. Cuando esto ocurre, lo que está sucediendo es que la derivada es 0. Y entonces lo que se tendría, de acuerdo al esquema que vimos, es una división entre 0. Por lo tanto, no podemos tener aproximación. También podría pasar que tal vez no sean exactamente paralelas, pero sí que se intersequen en alguno de los infinitos. Entonces, en este caso, la aproximación tampoco sería buena. Esto podría pasar en cualquier momento de las iteraciones. Igual se puede arreglar este problema simple y sencillamente cambiando el valor inicial. Otro ejemplo de divergencia es el que tenemos a continuación. Tengo un valor inicial, calculo su imagen, calculo la recta tangente, calculo ahora la intersección de esa recta con el eje X, que será mi aproximación, calculo la imagen, luego trazo la recta tangente y se crea un ciclo. En este caso, vean que la intersección de la recta tangente de la segunda iteración concuerda con el valor inicial. Entonces entramos en un ciclo infinito, por lo tanto nunca llegaríamos a obtener la solución deseada. Igual, en este caso, podríamos cambiar el valor inicial y así nuestro método ya podría converger. Bien, espero que les haya quedado claro este método. En otro video analizaremos un ejemplo de cómo podríamos aplicarlo a un problema. Entonces, chicos, nos veremos en otros videos. Hasta luego.